El Tratado del Amor de Dios. Ante el trabajo de renovación de la diócesis, y por tanto de cada uno de sus fieles, Francisco estaba convencido de que la verdadera reforma no se hace por la autoridad del que manda, sino por el cambio del corazón que se determina a amar a Dios con todo su ser. Con el deseo de ayudar a lograr este cambio de corazón por el amor, en 1614 había empezado a escribir el Tratado del Amor de Dios, que meditaba hacía tiempo. «Voy a empezar a escribir el libro del amor de Dios», escribía a la madre de Chantal, «y procuraré escribir tanto sobre mi corazón como sobre el papel». Consagró a esta obra todo el tiempo que podía sacar durante el día, o tomar por la mañana o la noche otros tiempos que quitaba el sueño. En este trabajo sentía tan profundamente lo que escribía que, a pesar suyo, le brotaba la emoción y hasta las lágrimas. El 25 de marzo, cuando se disponía a escribir, meditando al mismo tiempo sobre la grandeza del amor que había inclinado al Verbo Eterno a unirse con la naturaleza humana en el misterio de la Encarnación, experimentó en espíritu la infinita bondad con que el Hijo de Dios había pasado del seno del Padre al de la Virgen. Queriendo de todo corazón corresponder a amor tan grande, se esforzaba a amar cuanto le era posible, y hubiera deseado tener dentro de sí todo el amor del cielo. Dios, que es todo caridad, respondió a sus deseos y se comunicó a él con gran abundancia. Tras la publicación de la Introducción a la vida devota, dirigida a toda persona que desee vivir con fidelidad su compromiso bautismal, y que tanto éxito tuvo, Francisco se puso a trabajar en esta obra de espiritualidad dirigida a quienes avanzan en la construcción de su vida interior, que titularía Tratado del Amor de Dios. El tratado es una obra de madurez espiritual y de exigencias para personas ya devotas, que tienden hacia la santidad. Por eso él mismo dice: «Aquí yo hablo a las almas ya avanzadas en la devoción». En la introducción a una de las ediciones se pone de manifiesto cómo escribe Francisco. Escribe el obispo, y como tal se siente maestro de ciencia sagrada y de santidad, y trata de comunicarlo a los simples fieles. Pero si es verdad que escribe el obispo, escribe sobre todo el santo. No es un profesor de teología que se dirige a sus alumnos. Por el contrario, su finalidad es pastoral, y escribe no para ser admirado por su ciencia o tenido en cuenta por sus opiniones, sino para proporcionar alimento espiritual a las almas. Es cierto que en esta obra hay abundante doctrina y páginas enteras con magníficas exposiciones del dogma. Pero lo que se refleja ante todo es su propia experiencia en el campo de la oración, de la perfección cristiana y aun de las gracias místicas. Desea escribir una teología vital, no extraída de los libros, sino producto de la experiencia propia y de las personas que le manifestaron sus conciencias. Entre las obras escritas se inspira con particular entusiasmo en Santa Teresa de Jesús. La obra de esta religiosa, que un día le acompañaría entre el grupo de doctores de la Iglesia, tenía que satisfacer a un Francisco de Sales mucho más preocupado por vivir el amor de Dios que por saber definirlo y clarificarlo. Se ha dicho que el tratado es un autorretrato de San Francisco de Sales. Aunque Francisco no se apoye expresamente, como hace Santa Teresa, en su propia experiencia espiritual, no deja de hacer referencia a San Francisco de Asís, su patrono, a su vida de estudiante en París y en Padua, a alguna conversión especialmente interesante, a sus amigos y hasta a costumbres de su querida tierra saboyana. En el Tratado del Amor de Dios pone toda su alma. Francisco deseaba vivamente terminar su trabajo y así llegó a escribir:
Hago lo que puedo por el libro, y es para mí un martirio grande no poder disponer del tiempo que requiere. Escribe un primer esquema, después hace un borrador tras otro, y le da estos escritos a personas de su confianza para que los revisasen. La primera edición salió en 1616. Al leer el Tratado del Amor de Dios, llama la atención su densidad teológica. Los grandes temas teológicos de la Trinidad, la Encarnación, la Iglesia, la predestinación, la gracia santificante, son páginas verdaderamente luminosas. Sabe unir de manera admirable la claridad en la exposición, la unción en el estilo, con la profundidad en el contenido. Pero está claro que esta obra, en su conjunto, está en la línea de la teología espiritual más que en la dogmática. Francisco tiene interés en que la persona, en su vida ascética, no se enrede en el cumplimiento de una serie de obligaciones y llegue a perder de vista lo principal y el verdadero fin de toda vida espiritual, el crecimiento en la caridad. Oración, mortificación, servicio al prójimo, obediencia, castidad, vida fraterna. Todos los medios de una vida ascética deben ser subordinados a alcanzar el resultado final, que es el amor de Dios y del prójimo. Esta idea está presente, a veces en forma latente y otras expresa, desde el principio hasta el final del libro. El tratado se compone de 12 libros, siendo los 4 primeros unas reflexiones preliminares, en las cuales demuestra que la voluntad dirige todas nuestras potencias y pasiones, que el amor de Dios no puede existir en un alma sino con la condición de dominar en ella sobre todo otro amor, queriendo ser rey o nada, no pudiendo vivir si no reina, ni reinar sino soberanamente, y que siendo Dios bondad infinita, el corazón humano tiene una inclinación natural a amarle sobre todo, aunque sin poderlo hacer sin el auxilio de la gracia. Después de estas nociones, que ocupan todo el primer libro, Francisco, haciéndose historiador del amor divino, refiere su nacimiento, sus progresos y su decadencia. Los principios generadores de este amor son las perfecciones infinitas de Dios, consideradas en sí mismas. Son los inmensos beneficios que de su mano recibimos, principalmente la creación, la conservación, la redención. Son las inspiraciones de la gracia que nos mueven a amar, dejándonos con todo en libertad de no amar. Son la fe, la esperanza, el recuerdo de nuestras faltas y los fuertes atractivos de Jesucristo. El amor formado en el corazón por estos principios es susceptible de aumento hasta el final de nuestra vida, mediante las buenas obras, aun las más pequeñas, por la acción de Dios siempre presente en el fondo del alma que ama. Y es aquí donde este excelente historiador del amor divino muestra la grandeza del don de la perseverancia, el gozo de morir en la caridad, y después, siguiendo al amor hasta el cielo, lo presenta beatificando a todos los santos con la clara visión del Dios Padre, del Verbo engendrado y del Espíritu Santo, amor substancial que une al Padre con el Hijo. Desgraciadamente, en esta vida el amor no sigue siempre esta senda progresiva, y a veces el hombre deja a Dios por la criatura. Los objetos sensibles le seducen, entretienen y arrastran, y cuando todo debería conducirlo a Dios, le sirve para apartarse de él. Por esto, Francisco, que narra el amor divino, nos describe su decadencia y enfriamiento, que es el triste fruto de nuestra débil voluntad, de la flojedad en vencer las tentaciones, de nuestra miseria profunda. Aquí termina la historia del amor divino con el 4º libro. Los 5 libros siguientes
están consagrados a describir los ejercicios o la práctica de este amor. En el libro quinto, Francisco habla de los principales ejercicios del amor divino que se hacen por complacencia y benevolencia. El primer ejercicio es la complacencia o compasión. La complacencia, por la cual el alma se alegra de ver al Dios que ama, tan bello, tan perfecto, tan amable. En la compasión, compadece los sufrimientos de Jesucristo en su pasión y se duele del ultraje que el pecado hace a Dios. El segundo ejercicio es la benevolencia, que desea que Dios sea conocido, amado y servido por todas las criaturas, que suspira por el cielo para amarle sin interrupción y verle amado por todos los hombres. Se une con alegría a las alabanzas que Dios se da a sí mismo. Los libros 6 y 7 están dedicados a la oración, bajo los títulos de los ejercicios del santo amor en la oración y de la unión del alma con Dios que se hace en la oración. En estos libros, el autor recorre los diversos grados de oración: la meditación, la contemplación o el reposo en Dios, los raptos y éxtasis, y los transportes y heridas de amor. Con gran agudeza psicológica, parte del amor humano para descubrir el amor divino. Y así dice: el amor desea el secreto, y aunque los amantes no tengan nada secreto que decir, gustan, sin embargo, en decirlo secretamente. El lenguaje del amor es común en cuanto a las palabras, pero en cuanto a la manera y la pronunciación es tan particular que ninguno lo entiende sino los amantes. Así, el alma busca al amado en el secreto de la oración, en la soledad del encuentro amoroso. Por eso, la bienaventurada Madre Teresa de Jesús encontraba más provecho al principio en los misterios donde nuestro Señor estuvo más solo, como en el huerto de los olivos, y cuando estuvo esperando a la samaritana, porque le parecía que, estando solo él, la admitiría más pronto a su presencia. Las referencias que hace Francisco de Teresa son continuas. Cita tanto su vida como el castillo interior o el camino de perfección. La doctrina sobre la oración que propone es en todo similar a la de la mística doctora de Ávila, de cuyas obras tuvo conocimiento. Teresa habla de la oración de quietud, no muy diferente de lo que ella misma llama sueño de las potencias. Francisco coincide en la descripción. Estando el alma así, recogida dentro de sí misma, en Dios o delante de Dios, quédase a veces tan dulcemente atenta a la bondad de su amado, que le parece que su atención no es casi atención, tan simple y delicadamente es ejercitada. El alma, en quietud y reposo delante de Dios, gusta de la dulzura de su presencia, sin discurrir, sin obrar, sin hacer cosa ninguna mediante sus facultades, sino tan solo con la voluntad, a la que mueve dulcemente, como a boca por donde se gustan el deleite y goce, casi insensible, de la vecindad divina. Y continúa diciéndonos el santo, cómo así va el alma en su búsqueda de Dios hasta la posesión más plena. Por lo cual sucede que los que llegan a este sublime exceso de amor divino, volviendo en sí, nada de la tierra les contenta, viven en extremo aniquilamiento propio, permanecen aletargados en todo lo referente a los sentidos, y llevan en su corazón aquellas máximas de la bienaventurada Virgen Teresa de Jesús. Lo que no es Dios, para mí no es nada. Francisco no desdeña abordar el tema de las gracias de la vida mística. Las páginas que sobre ella escribe son magníficas y reflejan no sólo el conocimiento de lo que antes de él se había escrito, sino también sus propias experiencias. Su doctrina mística tiene la claridad y la transparencia de los místicos españoles. No hay tinieblas, todo es luz y claridad.
utiliza ampliamente a Santa Teresa de Jesús, a Fray Luis de Granada, y aunque menos, a otros como San Juan de Ávila, Fray Luis de León y otros. Todos los santos han dado a la oración la importancia que tiene en la vida cristiana, y no sólo nos han hablado de ella, sino que, sobre todo, han orado y por eso nos pueden comunicar su experiencia. Es lo que hace Francisco. Hoy, muchos cristianos se lamentan de no saber orar. Toda vida de oración tiene su punto de partida en la gran realidad en la que hay que enraizar nuestra fe de sabernos llamados en Cristo, a participar en su vida divina y a entrar en el misterio de la Santísima Trinidad. Las palabras de Cristo: si alguno me ama, guardará mi doctrina, y mi Padre lo amará, e iremos a él y habitaremos en él. Afirman la presencia de Dios en el corazón del hombre que vive así. Se trata de abrirse a la presencia divina por un simple, libre y amoroso consentimiento del corazón. Las condiciones de la sociedad moderna no favorecen la oración. Estamos demasiado volcados al exterior, pero además, hoy existe una tendencia a querer descubrir la verdad y relacionarse con Dios mediante intercambios de grupo. Y así se hace difícil recibir una verdad de lo alto. Hay que convencerse de la necesidad del trato y la experiencia personal de Dios que trascienda la relación de grupo o de equipos, que es legítima, pero deben tener su tiempo y no sustituir esa actitud de silencio, de acogida, de pobreza, que permita a cada uno estar atento a la revelación y manifestación de Dios. Cuando uno acepta esta experiencia, adquiere un alma de discípulo y la oración se hace posible. Además, quizá hoy se cree con demasiada facilidad que se puede entrar en la oración de cualquier manera. Después de estar completamente inmersos en actividades que nos absorben, en entretenimientos o curiosidades que orientan por completo nuestra atención, divididos por 1000 reclamos de los que no sabemos prescindir, nos parece que sólo por el hecho de entrar en la capilla o en lugar donde decidamos hacer oración, ya estamos en oración. La dispersión, el exceso en la conversación, el deseo de verlo todo y oírlo todo con cierta malsana curiosidad, no pueden aliarse con el recogimiento que pide el espíritu de oración. La soledad material es una condición privilegiada para favorecer en uno mismo el silencio interior. Ya nos lo dice el Evangelio. Tú, cuando reces, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está presente en lo secreto. Se trata de entrar en nuestro interior y cerrar la puerta a todo lo que puede apartarnos de Dios. En definitiva, se trata de entrar en nuestro interior, en nuestro corazón, allí donde la persona se da en la libertad del amor. Con frecuencia, la dificultad para orar radica en la falta de atención. No se entra en la oración sin haber realizado en uno mismo el silencio exterior. Pero todavía es más necesario el silencio interior que despeja de nuestro corazón las preocupaciones inútiles, las amarguras y los afectos desordenados que tanto impiden la atención serena y amorosa a Dios. Todos los maestros de la vida espiritual dan mucha importancia a los comienzos de la oración. En cuanto se han conseguido 5 o 10 minutos de verdadera presencia de Dios, puede entrarse a fondo en la oración. La primera actitud de la oración es recogerse, escuchar y recibir el Espíritu. Las orientaciones que da Francisco sobre la meditación, la contemplación y el reposo en Dios son de gran utilidad porque son fruto de la experiencia. A lo largo de su vida vemos con qué fidelidad mantuvo este contacto con Dios. No conseguiremos nada si no hacemos la experiencia de orar cada día, porque sólo la experiencia puede darnos el gusto por la oración y conducirnos a la unión transformante.
El libro octavo del Tratado del Amor de Dios desarrolla la doctrina acerca de los mandamientos y consejos evangélicos. El libro noveno lo dedica al ejercicio del cumplimiento de la voluntad de Dios. Cada uno debe buscar cuál es la voluntad de Dios sobre sí mismo y determinarse a practicar los ejercicios convenientes según las reglas de la discreción y con el celo de la perfección. Un punto clave en su doctrina es el reconocimiento de la voluntad de Dios. Francisco propone la actitud elemental de todo cristiano para alcanzar la plena disponibilidad o indiferencia, y así nos dice: amar la voluntad de Dios en las consolaciones es un amor bueno, cuando en verdad se ama la voluntad de Dios y no la consolación en la cual la divina voluntad se muestra. Sin embargo, es este un amor sin contradicción, sin repugnancia y sin esfuerzo, porque ¿quién no amaría una tan digna voluntad en cosa tan agradable? Amar la voluntad divina en sus mandamientos, consejos e inspiraciones es un segundo grado de amor mucho más perfecto, porque nos lleva a renunciar y abandonar nuestra propia voluntad y nos hace abstener y apartar de muchos gustos y aficiones, aunque no de todos. Amar los sufrimientos y aflicciones por el amor de Dios es el grado más alto de la caridad, porque en esto no hay nada amable más que la voluntad divina. Se encuentra además una gran contradicción de la parte de nuestra naturaleza, y no solamente se abandonan todos los gustos y deleites, sino que se abrazan los tormentos y los trabajos. Y de una manera muy gráfica, nos dice lo que una persona que vive así es en las manos de Dios. El corazón indiferente es como una bola de cera en manos de Dios, para recibir de igual modo todas las impresiones de su voluntad divina. Un corazón sin elección, igualmente dispuesto a todo, sin ningún otro objeto en su voluntad que la voluntad de Dios, y que no pone su amor en las cosas que Dios quiera, sino en la voluntad de Dios que las quiere. Es esta una doctrina que nos recuerda la que propone San Ignacio en sus ejercicios, para disponer al ejercitante a encontrar y cumplir la voluntad de Dios. Y son los 3 grados de humildad o de amor que propone en un momento decisivo de los ejercicios. Hay un primer grado de humildad o de amor que consiste en la aceptación radical del designio de Dios, tal como está expresado en la creación y en su orden, y tal como está contenido en sus mandamientos. En el lenguaje de Ignacio, esto implica la firme decisión, en toda circunstancia, de no cometer pecado mortal, es decir, nunca romper con Dios ni con el orden establecido por Él, aunque dicho mandato ponga en peligro la propia vida. Dios es reconocido como centro y meta de todo lo creado. Propone un segundo grado que llega hasta la raíz de nuestros deseos, haciéndolos totalmente transparentes al espíritu. Nuestra vida está engarzada en el contexto del mundo y de su historia. No podemos elegir el lugar ni las circunstancias de nuestra vida, ni la familia y nación en que nacemos, ni las cualidades ni apoyos que afectarán nuestra vida y trabajo. A nosotros nos toca obedecer con gozo, con libertad interna, aceptar las situaciones e influjos fuera de nuestro control, bien sea que favorezcan nuestro desarrollo o parezcan impedirlo. Hemos de mantener esta libertad interna aún al planear nuestro futuro. Las opciones que hoy o para un futuro tenemos delante no se han de decidir en base a un mero enriquecimiento personal, tanto en bienes materiales como espirituales, de comodidad, de prestigio personal. Ni las opciones deben reducirse al nivel puramente práctico, de utilidad, ni de propio interés. Es importante llegar a la raíz de nuestros deseos. Nuestro único deseo debería ser la gloria y el servicio de Dios, confiando plenamente en su sabiduría, poder y amor
que le lleva a ofrecernos en cada momento lo mejor para nosotros, aunque no siempre lo entendamos. Este segundo grado de humildad o de amor lo describe San Ignacio como una firme determinación de no cometer pecado venial bajo ninguna condición. El pecado venial lleva consigo una cierta ambigüedad, ciertas concesiones que tratamos de justificar y racionalizar, tal como lo experimentamos cada día. Por una parte, deseamos permanecer dentro del marco de la voluntad de Dios y de sus planes. No se rechaza a Dios. Por otra parte, está la debilidad humana que tiende a los atractivos e impulsos naturales y los que nos vienen del ambiente que nos rodea. Lo que cada uno tiene que lograr, con la gracia de Dios, que hay que pedir insistentemente, consiste en la prontitud y determinación decidida a una integración total de nuestra vida y trabajo dentro de los designios de Dios. Y esto es lo que tenemos que buscar sin engañarnos y realizarlo con decisión. Está en juego la respuesta al plan que Dios tiene sobre cada uno, y la santidad y felicidad estará en unir nuestra voluntad a la de Dios en todo momento. Parecería que ya no hay un amor más grande, pero San Ignacio nos propone dar un paso más. Existe un tercer grado de humildad o de amor que va más allá de los dos anteriores, que es la locura del amor y que sobrepasa toda ley. El amor del Padre se ha manifestado en el Hijo hasta el total anonadamiento. Jesús se ha hecho semejante al hombre a quien ama. En Jesús, Dios nos ha ofrecido la forma concreta de establecer su reino en la tierra. Jesús viene como Salvador a un mundo destrozado donde debe constituir el reino de Dios dentro de la libertad humana. Jesús y su mensaje fue rechazado en su vida y lo será también hoy. Jesús fue, al menos al exterior, derrotado. Bajo la cruz se mofaban de este rey que carece de poder. Muchos creyeron que su mensaje no funcionaba. De igual modo, sus discípulos son ridiculizados. Por eso nos advirtió: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Constantemente nos acecha la tentación de poner la confianza en las fuerzas humanas y medir el fruto en función del éxito aparente. No es esto lo que nos enseña Jesús con su vida, y hemos de seguir su camino. No es fácil seguir a Cristo. También Jesús sintió temor ante el sufrimiento y la muerte, como nos dice la carta a los Hebreos. Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Es natural que no amemos ni el dolor ni la muerte. Con todo sabemos que en el sufrimiento, que llegará, estamos junto a Jesús, semejantes a Él, unidos a su pasión salvadora como verdaderos discípulos. Así es como se hace posible vivir lo que sugiere San Ignacio en este nivel espiritual: desear y elegir pobreza con Cristo, pobre, antes que riquezas; insultos con Cristo cargado de ellos antes que honores; ser estimado por vano y loco por Cristo antes que ser tenido por sabio y prudente en este mundo, para imitar y ser de verdad más parecido a Cristo nuestro Señor. Con Cristo, que se reviste y vive del amor, el que sigue sus pasos no busca ningún interés personal, sino que trata de hacer todo en servicio y alabanza de su divina majestad. La mayor gloria de Dios, que se hace patente en el rostro de Cristo, se convierte en el único anhelo del alma enamorada, en frase de San Juan de la Cruz. A través de esta triple actitud, o de estos tres grados de amor, la persona llega a vivir en un equilibrio bajo el impulso del Espíritu Santo. Pero es un equilibrio que se polariza en seguimiento e imitación de Jesús hasta llegar a la identificación con Él. En esta actitud es como se puede descubrir la voluntad de Dios sin equivocaciones y se toman las mejores decisiones. Estos son los tres grados o las tres grandes etapas de la persona
resuelta a seguir a Cristo hasta la imitación perfecta. Llegar a la semejanza con Cristo humillado y crucificado. Escoger su pobreza, sus oprobios, la locura de la cruz. Pero no hay que forjarse sufrimientos. Hay que aceptar los que el Señor nos vaya mandando, aceptándolos con paz, sin quejas, sin echar la culpa a los demás, sino, como dice San Juan de la Cruz, en todo lo que nos acontezca, aunque intervengan las personas en nuestro sufrimiento, con Él hemos de decir, estas cosas no las hacen los hombres, las hace Dios. Él sabe los medios que son mejores para que cada uno lleguemos a esa identificación con Él. Llegar a este tercer grado de amor no es fácil. Para lograrlo se necesita la gracia de Dios y amar al Señor como vemos lo hicieron los santos, poniéndolo como el supremo bien de nuestra vida. Francisco conocía esta doctrina de San Ignacio, ya que se educó en París en el colegio de los jesuitas. Tuvo por director espiritual a un jesuita en sus años de estudiante, y fue un jesuita con el que trató mucho, el que dirigió sus ejercicios de 20 días antes de su consagración episcopal. Por otra parte, es una doctrina totalmente evangélica, y por tanto, la que siguen estos dos santos. El libro 10 lo dedica a amar a Dios sobre todas las cosas. Entre todos los amores, el de Dios debe ser de tal modo preferido que se esté dispuesto a abandonarlo todo por Él. Y dice cómo el verdadero amor de Dios nos lleva a amar al prójimo, y el amor extremo produce un ardiente celo por la salvación de las almas. El libro 11 trata de la soberana autoridad que el amor sagrado tiene sobre todas las virtudes, acciones y perfecciones del alma. Puesto que el amor de Dios es el que da la plenitud a cualquier virtud, una pequeña virtud practicada por quien ama más a Dios resulta ser una virtud mayor que si se practica sin este amor. El último libro es el más breve. Es una exhortación al alma devota para que camine en el proceso de la perfección de la caridad. Cualquier ocasión, por pequeña que sea, es buena para practicar el amor divino. Las condescendencias con el temperamento de los otros, el sufrimiento de las maneras ásperas y desabridas del prójimo, las victorias sobre nuestras pasiones y humores, el renunciamiento a nuestros gustos, el esfuerzo contra nuestras aversiones y repugnancias, el sincero y dulce reconocimiento de nuestras imperfecciones, el trabajo continuo que realizamos por mantener nuestras almas en ecuanimidad y constancia, el amor de nuestra humillación, el benigno y gracioso acogimiento que hacemos al desprecio y censura de nuestra condición, de nuestro trato, de nuestra vida, de nuestras acciones. Todo esto es más provechoso para nuestra alma que lo que pudiéramos pensar, cuando el amor divino lo gobierna. No es la multitud en el obrar, sino la rectitud lo que nos acerca a Dios. Las cosas más pequeñas, hechas con rectitud de intención y voluntad de agradar a Dios, nos santifican en gran manera. Para estimularnos al amor de Dios, bastaría considerar todo el amor que Dios ha demostrado hacia los hombres desde toda eternidad y sobre todo en la plenitud de los tiempos, en la entrega de su Hijo para la redención de los hombres. Francisco exhorta a caminar en el proceso de la perfección de la caridad, que centra su manifestación más sublime en el Calvario, y así dice: el monte Calvario es, oh Teótimo, el monte de los amantes. Todo amor que no trae su origen en la pasión del Salvador es un amor vano y peligroso. Desdichada es la muerte sin el amor al Salvador. El amor y la muerte
están del todo mezclados y unidos en la pasión de Cristo, que no pueden vivir en el corazón el uno sin el otro. En el Calvario no se puede tener la vida sin el amor, ni el amor sin la muerte del Redentor. Mas fuera de allí, todo es o muerte eterna o amor eterno. Y toda la sabiduría cristiana consiste en elegir bien. Y para ayudarte a esto, oh Teótimo, he formado este pensamiento. Es necesario elegir en esta vida perecedera el amor eterno o la muerte eterna. El mandamiento del Señor no nos deja ningún camino medio de seguir. Como en la introducción a la vida devota, en el Tratado del Amor de Dios, su estilo es intimista y va convenciendo al lector, a quien llama Teótimo, a caminar por la vida interior hasta alcanzar las cimas místicas ya experimentadas por Francisco. El libro es demasiado extenso y le hace algo difícil la elevación de su estilo y la densidad de su contenido. Con todo, el Tratado del Amor de Dios constituye la expresión más completa del pensamiento espiritual de Francisco de Sales. En algunas de sus cartas manifiesta Francisco cómo tenía en proyecto otras obras. Si Dios le hubiera dejado tiempo, él lo habría empleado, según sus palabras, en escribir, según él mismo dice: yo no sé qué del divino amante, luego del amor al prójimo y otras cosas aún. La muerte prematura de este gran santo nos privó de los tesoros con que él hubiera querido enriquecernos. Pero con su vida y obras nos ha legado una rica herencia de la que cada uno puede aprovecharse, y poniendo en práctica sus consejos, llegará a vivir en el verdadero amor de Dios. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.